Den por seguro que cada vez estamos más cerca de saber la verdad. Y por eso, en el episodio de hoy, veremos desde un proyecto que busca detectar satélites extraterrestres hasta el enigma de la base secreta de Dulce. Esto es 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Episodio 27. Número 1. El proyecto Galileo. ¿Crees que estamos solos en el universo? ¿O que existan civilizaciones capaces de vencer las enormes distancias existentes en el espacio para viajar entre las estrellas? Esas son las mismas interrogantes que han motivado a un equipo de astrónomos de la Universidad de Harvard a crear un proyecto de investigación que buscará objetos tecnológicos en el espacio. El proyecto es liderado por Avi Loeb, científico que alcanzó renombre internacional tras asegurar que Oumuamua, un misterioso objeto alargado que pasó por el sistema solar en 2017, no era un asteroide como se pensaba, sino más bien era una nave extraterrestre. En esta ocasión, está liderando un grupo de astrónomos que se ha puesto a buscar e investigar evidencias que puedan representar civilizaciones tecnológicas extraterrestres, activas o extintas. Según lo destacado por el portal Life Science, bautizado como Galileo, en homenaje al célebre astrónomo italiano que fue pionero al observar los planetas usando un telescopio del siglo XVII. Este proyecto desarrollará nuevos algoritmos considerando los datos de estudios astronómicos y observaciones de telescopios para identificar posibles viajeros interestelares, satélites construidos por personas de otros planetas y fenómenos aéreos no identificados. Descrito como un complemento al SETI tradicional, el proyecto Galileo parte de la suposición de que no solo existe vida fuera de nuestro planeta, sino que también han podido desarrollar civilizaciones inteligentes capaces de construir tecnologías extraterrestres avanzadas, detectables por nuestros astrónomos. Dentro de los telescopios contemplados está el observador Rubin, de 8 metros, en construcción en Chile, para buscar objetos interestelares como el ya conocido Oumuamua, satélites ocultos y tal vez hipotéticas naves espaciales que estén explorando la atmósfera terrestre. We hope to collect the data throughout the day today, and then if needed, we will continue with future observations. And so it all depends on what we find. There is the pessimistic view that if we find evidence for an advanced civilization, it might be hostile. My general philosophy is optimistic. I think that we can learn much more from a contact with another civilization than the risk of them attacking us. I find it thrilling to live at a time where we have the technology to search for an alien civilization, and I very much hope that this is the case, but overall it's a fishing expedition, a very risky proposition, but the reward would be enormous and it will have a huge impact on our society. A pesar de necesitar una inversión muy grande, tanto de dinero como de personal especializado, Loeb ha logrado reunir a un equipo de investigación de astrónomos e investigadores respetados. Además, una subvención de $1.75 millones para el proyecto, por lo que espera poder hacer buenos avances en la detección de estos hipotéticos objetos artificiales. Si sueles trabajar mucho con tu smartphone, hoy presentaré algo que pueda interesarte. Dr. Phone es un software único, ya que te permitirá realizar, como su nombre lo indica, muchas cosas para mantener el rendimiento de tu smartphone. Como principal característica, podrás recuperar datos de tu teléfono que posiblemente hayas eliminado, administrar tu móvil para transferir datos, hacer backups generales de todos tus datos o incluso por aplicaciones como tus mensajes de WhatsApp. Podrás desbloquear la pantalla de tu dispositivo en caso de que se te olvide el patrón, reparar el sistema operativo ya sea Android o iOS, borrar datos de manera permanente en tu teléfono, aparte de una función interesante que te permitirá cambiar la ubicación GPS y mucho más.
Si deseas más información, ve a la descripción del video y obtén más detalles sobre este gran programa. Número 2. La daga de Tutankamón. Es posible que a nadie le sorprenda que el faraón Tutankamón poseyera una daga hecha de hierro. Al fin y al cabo, se trata de un metal muy común que los seres humanos llevan siglos utilizando para fabricar armas y herramientas. Ahora bien, cuando se considera que Tutankamón reinó en plena edad de bronce, la existencia de esta daga de hierro resulta un poco más enigmática. En 1925, el arqueólogo Howard Carter encontró 2 dagas, una de hierro y una con una lámina de oro dentro de la envoltura de la momia del faraón adolescente. La de hierro, que cuenta con un mango de oro decorado y una funda de oro con motivo floral, fue un misterio sin resolver para arqueólogos y científicos. La herrería no era algo extendido en el antiguo Egipto y esta daga en particular no se oxidó en 3 milenios. Investigadores italianos y egipcios analizaron el metal con un espectrómetro de fluorescencia de rayos X para determinar su composición química y se encontraron con una sorpresa: un alto contenido de níquel y la presencia de cobalto, que sugiere fuertemente un origen extraterrestre. Según los resultados de la investigación publicados en la revista Meteoritics Planetary Science, no existe ninguna prueba arqueológica de fundición de hierro en Egipto hasta el siglo VI a.C. El primer ejemplo conocido del uso del hierro metálico en Egipto data aproximadamente del año 3400 a.C. Esto corresponde al tiempo prehistórico, antes de que Egipto se convirtiera en un único estado gobernado por un faraón. En otras culturas antiguas, la caída de meteoritos se percibía como un mensaje divino, lo que parece sugerir que los antiguos egipcios estaban conscientes de que esos trozos de hierro llegaron a ellos desde el cielo, lo cual significaría que su conocimiento se anticipó 2000 años al de la cultura occidental. ¿Qué sabían los egipcios sobre los meteoritos? ¿Quién les enseñó sobre ellos? Número 3. La abducción del Cabo Pucheta. Si hay un tema que genera controversia y perturba a muchas personas, es el de las abducciones extraterrestres. En 2006, el cabo Sergio Pucheta desapareció misteriosamente de la zona en la que se encontraba haciendo guardia. Al día siguiente, el policía fue encontrado por una persona que avisó de inmediato a los compañeros del cabo. Según se supo, Pucheta se encontraba en shock y en posición fetal, agarrándose fuerte la cabeza y sin mediar palabra. Ya en el hospital, el policía explicó que había sido abducido por presencias extrañas, con los ojos rojos e iluminados, que levitaban y le atemorizaban con su presencia. Según investigadores policiales, esa noche el joven de la fuerza policial conducía una motocicleta por los caminos de Dorila, una localidad de la provincia de La Pampa, en Argentina, cuando a las 9:20 de la noche solicitó apoyo con su teléfono celular. Ese fue el último contacto que tuvo el cabo de la policía con sus pares, ya que unos 15 minutos más tarde, al arribar un patrullero, solo encontraron la motocicleta y otras pertenencias de Pucheta, como su arma reglamentaria desarmada en 3 partes, su casco, un handy y el teléfono celular con el que previamente había solicitado apoyo. Al no tener señales del cabo, se realizó un rastrillaje en la zona para buscar al hombre. Sergio Pucheta apareció al día siguiente, pasadas las 4 de la tarde, en un camino, a 20 kilómetros del sitio donde se encontraron sus pertenencias. Las fuentes indicaron que el uniformado fue hallado entumecido y en posición fetal por un empleado rural. Rápidamente llegaron las autoridades policiales para confirmar que el joven se encontraba bien de salud, sin signos de haber sufrido violencia, pero sin poder responder con claridad qué le había sucedido. Solo repetía: no quería que se lo lleven esa noche. Con el correr de las horas, se informó que Pucheta había mantenido un extraño episodio con un ovni.
e incluso se supo que en el último tiempo se dedicaba a filmar luces extrañas. El hombre había escapado del lugar en el que se hallaba, luego de toparse con dos seres pequeños de ojos rojos que lo perseguían y le daban órdenes telepáticamente. El policía fue dado de alta y al preguntarle lo sucedido, no quiso hacer declaraciones a la prensa, pero sí se supo que ratificó sus dichos a sus superiores. Pucheta nunca más pudo volver a sus tareas habituales. Número 4. La ciudad reptiliana de Los Ángeles. En 1934, la población de la ciudad de Los Ángeles se vio sorprendida por una noticia publicada en el periódico Los Angeles Times. El reportaje hablaba sobre la existencia de una construcción que se extendía en el subsuelo de la ciudad. La noticia explicaba que el hallazgo fue producido de la exploración que realizara un ingeniero experto en minas. Mientras realizaba pruebas con el escáner, el instrumento comenzó a mostrar una serie de vacíos por debajo de la tierra. Rápidamente se percató que se trataba de una red de túneles subterráneos, así que dibujó un mapa de su hallazgo. Todo parecía indicar que aquello había sido construido artificialmente con habitaciones a cada cierta distancia y depósitos que conducían a otros túneles. Sin embargo, jamás pensó que estos túneles podrían conectar con una ciudad mucho más grande, la supuesta ciudad reptiliana. Almacenaba suministros de plantas no perecederas usadas como alimento y en cantidades suficientes para alimentar a los supervivientes, o al menos hasta que llegara el momento de volver a la superficie. También tenía un supuesto complejo donde se resguardaban documentos y tesoros antiguos. El ingeniero investigó por su cuenta la red de túneles, lo que lo llevó a conocer a un miembro de los indios Hopi, que le comentó sobre la existencia de una antigua raza de gente lagarto. La historia contaba que hace unos 5,000 años, una lluvia de meteoritos cayó en la costa occidental y miles de personas fallecieron ese día. Los pocos supervivientes se reunieron para idear un plan y construir áreas seguras. Sin embargo, los centinelas del cielo aparecieron y les indicaron que era hora de volver a los refugios subterráneos. Así, la gente lagarto cerró los túneles de acceso, salvándose de otra lluvia de meteoritos. Sin embargo, el gas tóxico se filtró a los búnkeres, haciendo que perecieran. Ambos hombres estaban convencidos que esta leyenda era real. Si a eso se le suma la información captada por el dispositivo de Shufelt, todo estaba dicho. Un tiempo después, consiguieron el permiso para comenzar la excavación. Cualquier tesoro encontrado debería ser compartido en un 50% con la ciudad de Los Ángeles. Para ese momento, se habían excavado 100 metros en uno de los 5 pozos que se excavaban al mismo tiempo. Sin embargo, el proyecto fue detenido de un momento a otro sin motivo alguno. La excavación se abandonó y los pozos fueron rellenados una vez más. ¿Será posible que el ingeniero haya encontrado realmente una ciudad subterránea o se trata solo de un mito? Número 5. La Peña de Huayca, portal de ovnis. Muchos ufólogos y testigos de estos fenómenos afirman que hay lugares alrededor del mundo considerados como zonas calientes, lugares donde ver ovnis es muy común. Eso ocurre en la Peña de Huayca, en Bogotá, Colombia, precisamente en los municipios de Tenjo, Tabio y Subachoquede. El Cerro de Huayca, con sus 400 metros de altura, domina toda la geografía local. Dicen que en lo más alto del cerro se encuentra un campo electromagnético y eso hace que seres extraterrestres encuentren este lugar como un atractivo lugar de contacto en la Tierra. Extrañas luces son vistas por las noches en la montaña y según dicen, hay 2 explicaciones.
La primera indica que esta montaña era sagrada para la tribu Muisca, debido a que los tesoros más preciados se protegían de los españoles en su interior y que en su gran cráter existían aguas termales de propiedades medicinales excepcionales donde el cacique pasaba el tiempo. La segunda respuesta es la que más resuena en los últimos años. Es que las luces en el cerro corresponden a naves provenientes de otros planetas que tendrían allí una base. Ambas explicaciones son misteriosas por demás. Yo vivo acá en la falda de la montaña, entonces algún día estaba con un primo mío y mi casa tenía una terraza, nos sentábamos en la terraza en las noches y como a hablar y a escuchar música. Y vimos unas luces como dando vueltas, bajando por las montañas de Subachoque. Entonces como que nos quedamos viendo y yo le decía, bueno, y comenzó uno a pensar qué es. Pues un avión no era porque estaba ahí quieto y unas luces dando vueltas. Un helicóptero pues sonaría, que es un helicóptero, suena muy duro, muy fuerte. Entonces como que échele cabeza a ver qué era. En ese tiempo no había drones ni nada como para decir qué era eso. Eso fue en el año 2000. Entonces nada, simplemente ya en un punto llegó, comenzó a bajar y a bajar por la montaña hasta que se perdió en la montaña. Entonces pues uno queda con la duda, yo no le puedo asegurar si es que era una nave, ¿no? Pues eran unas luces dando vueltas en la noche, así, ti. Varios ufólogos realizan encuentros en este lugar al que consideran como portal, un lugar cuyo magnetismo atrae a los venidos de otras galaxias. De hecho, algunos programas de televisión han documentado el lugar con sus hechos extraterrestres y hasta lograron divisar un extraño ser. En el año 78-80 vengo aquí a la Peña de Huayca debido a un impulso que tuve a un encuentro cercano de tercer tipo. Acompañamos a William y a varios ufólogos a recorrer el lugar. Allí registramos todos los rituales que este grupo hace para supuestamente conectarse con seres de otros mundos. Siempre que se llega a un santuario hay que pedir permiso. Que estos elementales de una u otra forma se dejen ver de alguna de las personas del grupo. Una de las historias sobre el fenómeno ovni que ocurrieron en esta región de Cundinamarca es la de Luis Herberto Rodríguez, un campesino de 37 años quien en 1991 aseguró haber sido raptado por ovnis cuando se dirigía a su lugar de trabajo en la zona rural de Tenjo, apareciendo días después e inexplicablemente a más de 500 kilómetros, hecho que llamó la atención de las autoridades y los medios de comunicación de la época. Número 6. El incidente ovni de Falcon Lake. Uno de los casos ovni más extraños y documentados de la historia es el llamado incidente de Falcon Lake, que tuvo lugar en Canadá en 1967, cuando Stefan Michalak, mecánico y geólogo aficionado, se encontraba buscando cuarzos alrededor del lago Falcon. Por entonces, observó dos objetos con forma de cigarro que flotaban a 45 metros de distancia. Uno de los objetos aterrizó y tomó forma de disco, mientras que el otro se alejó volando. Stefan, creyendo que era un ejercicio militar, se recostó y dibujó la nave durante media hora. Después, se acercó y sintió un fuerte olor a azufre y escuchó el zumbido de los motores. Vio que la nave estaba abierta y observó luces brillantes y paneles de colores en su interior. Entonces escuchó voces y llamó ofreciendo su ayuda, pero las voces no respondieron. La nave se cerró y cuando Stefan intentó tocarla, su guante comenzó a fundirse. La nave comenzó a girar y Stefan fue golpeado en el pecho por una ráfaga de aire o gas que lo mandó al suelo y puso su ropa en llamas. El hombre terminó con unas extrañas quemaduras en la parte del abdomen. El sombrero que llevaba sufrió el mismo destino, junto al guante con el cual tocó la nave. Como era de esperarse, las autoridades en un principio no creyeron en el relato de Stefan, a pesar de que hizo hasta dibujos, intentando describir lo más detallado posible la nave. Stefan Michalak, back in 1975, was a rock hound. He was interested in rocks and stones and all that sort of stuff. He tromped around wilderness. He had an
a really good appreciation of nature, and he was out on the May long weekend in 1967, and for lack of a better description, he saw a flying saucer, a Hollywood-style flying saucer, and the government denies it ever happened. The Canadian government not only says that this actually happened, they actually issued a commemorative coin. El informe oficial dio constancia de que Stefan Michalak tenía heridas en el cuerpo, las cuales se habían hecho con alguna sustancia negra, posiblemente cenizas de madera. Las quemaduras en el cuerpo de Stefan continuaron apareciendo y desapareciendo con el pasar del tiempo. También sufrió de otros efectos como dolores de cabeza, vómitos, pérdida de peso y en ocasiones se veía desorientado. Stan, el hijo de Stefan, declaró que en esa época tenía solo 9 años. Recuerda ver cómo su padre llegó a casa enfermo y herido. Además, le tocó ver cómo la salud de su padre se deterioraba con el tiempo. 50 años más tarde, decidió escribir un libro sobre el incidente ovni de Falcon Lake. Stefan Michalak falleció en 1999 a la edad de 83 años. Nunca pudo recuperar su salud después del incidente. Número 7. La esfera de los Betts. Terry Betts estaba junto a sus padres inspeccionando los daños que había provocado un incendio en su propiedad en la zona de Jacksonville, en Florida, Estados Unidos. Fue allí donde encontraron una esfera metálica perfectamente pulida de 20,32 centímetros de diámetro. Pese al incendio, la esfera estaba en perfecto estado y pensaron que la NASA podría estar tras aquel misterioso objeto o tal vez ser parte de un satélite ruso. La esfera se quedó en el dormitorio de Terry y 2 semanas después, mientras tocaba la guitarra con una amiga, se produjo algo realmente extraño. La esfera comenzó a vibrar y emitir un sonido pulsante, como si estuviera respondiendo a determinados acordes de la guitarra. En otra ocasión, se había movido sola durante 12 minutos hasta regresar a su punto de partida. Era sensible a los cambios meteorológicos y era influenciada por la luz solar. La esfera además presentaba una mancha triangular. Era tan impactante que los Betts la mostraron públicamente a los medios de comunicación. Se comprobó que la esfera no tenía marcas de fábrica. Militares de Estados Unidos y miembros de la NASA pidieron estudiar la esfera y se emitió un comunicado en el que se afirmaba que ellos no eran los propietarios de la misma. Pero los fenómenos extraños continuaron en casa de los Betts. Se escuchaba música como de órgano. Las puertas se abrían y cerraban solas a cualquier hora, o luces que funcionaban a voluntad. La familia, aterrada, autorizó a los científicos de la Estación Aérea Naval de Jacksonville a investigarla, pero los metalúrgicos fueron incapaces de determinar su origen. En un estudio con rayos X, se descubrió que tenía en su interior 2 objetos redondos de una densidad anormal y tenía 4 polos magnéticos. El doctor J.A. Harder, quien también realizó una investigación, dijo que los elementos dentro de la esfera eran más pesados que cualquier cosa conocida en la comunidad científica. Otras personas mencionan que al ser una esfera casi perfectamente equilibrada, solo necesita una pequeña hendidura para que se mueva o cambie de dirección, cosa que pudo haberse visto en una casa vieja con pisos irregulares de la época. ¿Puede que se trate de un objeto extraterrestre? ¿Tú qué crees? Número 8. El misterioso caso del hombre de Tauret. Esta es una historia bastante interesante. Resulta que un hombre llegó un día a un aeropuerto japonés procedente de un misterioso país llamado Tauret. Claramente sabemos que no existe país alguno con ese nombre, ni en la actualidad, ni en la época en la que supuestamente tuvo lugar este incidente, en los años 50. La historia del hombre de Tauret empieza de forma bastante concreta, según numerosas fuentes, en julio de 1954. Un hombre había llegado al aeropuerto internacional de Tokio
el cual ha sido descrito como de aspecto caucásico y con barba. Aunque su lengua en un principio parecía ser el francés, presuntamente hablaba también japonés y muchos otros idiomas. Hasta aquí, nada extraordinario. Según dicen, el hombre, al mostrar su pasaporte al oficial japonés para su sellado, a este le llamó la atención el país de origen. Aunque el documento parecía auténtico, nadie conocía el país de Tauret. El hombre trata de convencer a los funcionarios de inmigración de que su país existía realmente. Según el viajero, se encontraba situada en la frontera entre Francia y España y llevaba existiendo unos 1000 años. Cuando le mostraron un mapa, el hombre señaló la región ocupada por Andorra. Si bien parecía desconcertado por el hecho de que su país se llamara Andorra en el mapa, ambas partes se negaron a ceder. Los funcionarios japoneses insistían en que Tauret no existía, mientras que el viajero sostenía lo contrario. Finalmente, el hombre fue detenido por los funcionarios, ya que lo consideraron sospechoso. Lo condujeron a un hotel cercano para que pasara la noche, mientras ellos realizaban sus investigaciones. Para asegurarse de que el hombre no escapara durante la noche, encargaron a 2 guardias que vigilaran la puerta de su habitación. A la mañana siguiente, cuando acudieron a la habitación de hotel, el hombre había desaparecido y no había signo alguno de que hubiera escapado. Por otro lado, todos sus documentos personales, que podrían haber servido como prueba de la veracidad de la historia, habían desaparecido también. ¿Un visitante de un universo paralelo o una simple leyenda urbana? Tú decides. And that's where string theory comes in. String theory takes you before the Big Bang, before Genesis itself. And what does string theory say? It says that there is a multiverse of universes. Where did the Big Bang come from? Well, Einstein's equations give us this compelling picture that we are like insects on a soap bubble, a gigantic soap bubble which is expanding, and we are trapped like flies on flypaper. We can't escape the soap bubble, and that's called the Big Bang theory. String theory says there should be other bubbles out there in a multiverse of bubbles. When 2 universes collide, it can form another universe. When a universe splits in half, it can create 2 universes, and that, we think, is the Big Bang. The Big Bang is caused either by the collision of universes or by the fissioning of universes. You know, trillions of years from now, the universe is going to get awfully cold. We think the universe is headed for a big freeze. All the stars will blink out. Stars will cease to twinkle. The universe will be so big, it'll be very cold. At that point, all intelligent life in the universe must die. The laws of physics are a death warrant to all intelligent life. There's only one way to escape the death of the universe, and that is leave the universe. We are now, of course, entering the realm of science fiction, but at least we now have equations, the equations of string theory, which will allow us to calculate if it is possible to go through a wormhole, to go to another universe where it's warmer, and perhaps we can start all over again. Número 9. El enigma de la base de Dulce. Enclavada en el desierto de Nuevo México, existe una base de la Fuerza Aérea Norteamericana, la famosa base secreta de Dulce, que es un punto de encuentro, según testimonios, de seres alienígenas trabajando en comunidad con seres humanos. A pesar de que el gobierno oficialmente niega su existencia, hay testimonios y evidencias físicas de que allí está enclavada esta base, donde, según dicen, se encuentran restos de naves alienígenas hasta cadáveres de seres extraterrestres que fueron llevados allí. Pero lo más impactante de todo es que allí estarían trabajando conjuntamente un grupo de científicos humanos con seres alienígenas desde hace ya muchos años. Está fuertemente custodiada y está prohibido adentrarse en zona militar bajo pena de muerte.
como así también para los aviones civiles y comerciales sobrevolar la zona. El gobierno niega que haya allí una base importante, pero entonces, ¿por qué tantos cuidados y estricta vigilancia en la zona si no hay nada como dicen? El detonante para que todo trascendiera fue un hecho fortuito ocurrido a comienzos del año 2000, cuando una mujer y su hijo iban por una carretera rural cercana a la base y vieron asombrados dos presuntas naves en el cielo en pleno proceso de llevarse un ternero, alzándolo en el aire. Cuando conducían por esa solitaria carretera, fueron testigos directos del hecho. Se detuvieron para ver lo que estaba sucediendo. Allí fueron secuestrados prácticamente por una patrulla que inmediatamente se hizo presente cuando vio que alguien estaba presenciando el hecho. Fueron llevados a las instalaciones subterráneas de la base, donde la mujer presenció aterrada la mutilación del ternero. ¿Qué extrañas experiencias genéticas se realizan allí? Sin duda alguna, es evidente que ocurre algo allí. Si quieres saber más sobre este tema, únete a nosotros y conviértete en un investigador GS para que puedas disfrutar de videos exclusivos y muchos beneficios más. Número 10. La leyenda de los hombres hormiga. El pueblo Hopi es una de las tribus nativas americanas descendientes de los pueblos antiguos que vivían en el área suroeste de los Estados Unidos. La historia de los Hopi se remonta a miles de años, lo que la convierte en una de las culturas vivas más antiguas del mundo. En todo el suroeste de los Estados Unidos encontramos petroglifos, pinturas rupestres que representan entidades con cuerpos delgados, ojos grandes y cabezas bulbosas, a veces proyectando antenas. Estas misteriosas figuras se muestran con frecuencia en una postura de oración, con los codos y las rodillas colocados en ángulos rectos, similar a las piernas dobladas de la hormiga. Muchos afirman que los seres hormiga representan seres extraterrestres y algunos creen que la tribu Hopi ha visto e interactuado con ellos. En las tradiciones Hopi hay ciclos de tiempo similares a la mitología azteca y creían que al final de cada ciclo los dioses regresarían. Actualmente estamos atravesando el cuarto mundo. El llamado primer mundo aparentemente fue destruido por el fuego, posiblemente algún tipo de vulcanismo, ataque de asteroides. El segundo mundo fue destruido por hielo, los glaciares de la edad de hielo o un cambio de polos. Durante estos dos cataclismos globales, los miembros virtuosos de la tribu Hopi fueron guiados por una nube de forma extraña durante el día y una estrella en movimiento durante la noche, lo que los llevó al dios del cielo, llamado Sotuknan, quien finalmente los condujo al ser hormiga, en Hopi Anusinom. La gente de las hormigas luego escoltó a los Hopi a cuevas subterráneas, donde encontraron refugio y sustento. Interesante, ¿verdad? Y ahora, un fuerte saludo a nuestros investigadores GS. Un saludo cordial para Thatcher Carlin, Emi Ceballos 27, Alan Quimico, Aldo Hernández y finalmente para Renato Ortiz. Si quieres tener un saludo cordial a final de los videos, únete a nosotros y accede a este beneficio. Además que contarás con videos exclusivos, videos anticipados y mucho más. Te espero ahí.